7 verdades impactantes del mundo antes del diluvio que nunca te contaron hoy en 4K. En un rincón polvoriento del mundo, donde las leyendas parecen cobrar vida, se oculta un secreto que podría cambiarlo todo. Cuentan que hace siglos, antes de que las tormentas arrasaran la tierra, un sabio anciano reveló 7 verdades impactantes. Verdades que aún resuenan en los ecos del tiempo y que jamás se han contado. A medida que las sombras se alargan y la atmósfera se espesa, algo se agita en la penumbra. Susurros recorren la aldea, como si los propios muros supieran que un destino trágico se avecina. Primero, los libros de historia olvidados hablan de un continente perdido, lleno de criaturas de pesadilla y tecnología inimaginable. ¿Qué sabían aquellos que vivieron allí antes de que el agua se los tragara? Imagínate las imágenes de titanes de piedra, sus sombras cubriendo la tierra mientras un sol rojo se ocultaba en el horizonte. Un mágico y aterrador espectáculo. Pero esa no es la única verdad. Hay una historia de una civilización que había dominado el tiempo y el espacio, navegando entre dimensiones. Máxime, un niño del pueblo, aseguraba haber encontrado un amuleto en el bosque que le permitía escuchar susurros de esos tiempos, voces que aterciopeladas decían su nombre. El viento soplaba como si quisiera contarnos más. ¿Vieron las luces en el cielo anoche? Las estrellas parecían hacer un baile extraño mientras relámpagos de colores iluminaban la oscuridad. La gente murmura, algunos dicen que son espíritus antiguos intentando comunicarse. ¿Están advirtiéndonos sobre un nuevo diluvio? La tensión crece. Máxime tiene un secreto, algo que le fue confiado en un sueño perturbador, una fecha, una cuenta regresiva. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás allí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, pero mientras las nubes se arremolinan en el cielo, se siente un escalofrío. Máxime mira hacia el horizonte y un escalofrío recorre su cuerpo. ¿Qué pasará cuando se cumpla la fecha que le dejaron? Se siente un nudo en su garganta, el eco de ruidos extraños se intensifica y la oscuridad parece cerrarse a su alrededor. Las leyendas estaban tomando forma, y aunque quería ignorar el destino que lo esperaba, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la tormenta se acerca, una pregunta resuena: ¿estás listo para enfrentar las verdades impactantes que el diluvio traerá consigo? Máxime despertó con un sobresalto, sus sábanas empapadas de sudor. Los ecos de sus sueños todavía vagaban en su mente, imágenes de rostros lejanos y estructuras imponentes emergían de la niebla de su subconsciente. El amuleto que había encontrado en el bosque parecía brillarle en la oscuridad, invitándolo a desentrañar sus secretos. Se lo había mostrado a su abuela, una sabia anciana del pueblo que le había advertido de no jugar con fuerzas que no comprendía. Lo que el pasado guarda, los hombres no deben desvelar, le había dicho con una voz temblorosa. Pero Máxime sabía que había más en juego que solo advertencias. Un nuevo impulso lo movía, una curiosidad insaciable que no podía ignorar. Al salir de casa, el aire estaba cargado de electricidad. El cielo estaba cubierto de nubes negras que dieron paso a rayos que se retorcían en el horizonte. La gente del pueblo parecía nerviosa. Algunos se agachaban, murmurando oraciones, mientras otros discutían acaloradamente. «Es solo una tormenta», gritó Marco, el carnicero, intentando calmar las ansias de los más temerosos. Pero ninguno parecía convencido. Las luces en el cielo esa noche anterior seguían frescas en sus recuerdos. «Quizás son los espíritus, venidos a advertirnos», replicó doña Rosa, la anciana de la esquina, con los ojos llenos de temor. Máxime se acercó al grupo, la voz de su abuela resonando en su mente. «¿Qué hay de malo en escuchar?», pensó.
con el amuleto en su bolsillo, un ardor crecía en su pecho. Decidido a abrirse paso entre el miedo, se acercó al lugar donde había encontrado el objeto que tanto desconcierto causaba. La atmósfera se volvió más densa con cada paso. Rasguños y murmullos de voces perdidas parecían rodearlo, llamándolo, urgentes en su insistencia. Máxime estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido cuando sintió una mano en su hombro. Era Nahir, su mejor amiga. Máxime. Debemos irnos, dijo, sus ojos reflejaban el pánico. He oído que el agua comenzará a subir pronto, y hay algo en el bosque. Antes de que pudiera contestar, un estruendo retumbó en el cielo y un rayo iluminó el paraje. De repente, el amuleto comenzó a vibrar en su bolsillo, un pulso fuerte y frenético que hacía eco en su pecho. Lo tengo. Escucharé, respondió Máxime con voz firme, aunque la duda amenazaba con paralizarlo. Se sintió arrastrado a las profundidades de un misterio que había permanecido oculto durante siglos. Sin embargo, la mirada de Nahir atenta a su rostro lo mantenía anclado a la realidad. Tienes que confiar en mí, insistió. El aire olía a tierra mojada y hierba, un aroma a cambio inminente que hacía que su corazón latiera con fuerza. Las luces comenzaron a danzar nuevamente, y entonces, un sonido ensordecedor rasgó el aire. Un grito desgarrador se elevó, dejando a todos en estado de shock. No. No puede ser, murmuró Máxime, sintiendo el amuleto brillar intensamente. En su interior, una voz susurraba, anunciándole que su tiempo se acababa. El diluvio ha comenzado. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Nahir se agarró de su brazo, mirando alrededor con desesperación. Las viejas historias sobre el continente perdido y las verdades olvidadas se precipitaban en su mente, pero en medio de la confusión, una pregunta crucial le atravesó el alma. ¿Qué haría él para enfrentar lo que se avecinaba? Con la mirada fija en el horizonte, Máxime supo que su vida cambiaría para siempre en cuestión de horas, y mientras la tormenta rugía y la tierra empezaba a desgajarse, una revelación profunda lo arrastró a un oscuro abismo de incertidumbre. ¿Sería capaz de desenredar el misterio o sucumbiría a las antiguas verdades que buscaba ocultar? La lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo se abriera de par en par para liberar una furia contenida durante milenios. Cada gota era un latido del mundo, un recordatorio de que el tiempo se les agotaba. Máxime y Nahir se sostuvieron el uno al otro, sus corazones palpitando al unísono con el eco de la tormenta. Máxime, tenemos que salir de aquí, gritó Nahir, su voz apenas audible entre el estruendo. Pero él estaba congelado, su mente girando como un torbellino. El amuleto brillaba intensamente, y con cada destello, la sensación de urgencia se intensificaba, como si le reclamara un sacrificio inminente. No puedo irme, no sin saber qué significa esto, respondió Máxime, sintiendo que algo lo ataba a ese lugar. La noche envolvía todo a su alrededor, obscura y peligrosa. Un impulso lo empujó a buscar la verdad en medio de la tormenta. La historia de su pueblo no solo se contaba en mitos, sino que podría estar atrapada ahí, en el bosque. Los murmullos de sus vecinos se desvanecieron, y el pueblo se volvió un eco lejano. Con un paso titubeante, Máxime se dirigió hacia el corazón del bosque, mientras Nahir lo seguía con los ojos bien abiertos, temiendo por lo que podían encontrar. La luz del amuleto iluminaba sus rostros, y esa intensidad reveladora les permitió ver más allá de la oscuridad, antiguas ruinas enmarañadas de vegetación, vestigios de una civilización olvidada. No podemos estar aquí, Máxime. Esto es loco, susurró Nahir, pero él no podía mirar atrás. Unos pasos más y estarían frente al pedestal donde había encontrado el amuleto, y cuando alcanzaron el lugar, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El pedestal parecía vibrar al unísono con el amuleto. De repente, el centro de la estructura comenzó a brillar, y palabras antiguas surgieron en el aire, flotando como ilusiones. Eran las verdades que el mundo había temido desvelar. Máxime, gritó Nahir, apretando su mano. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero necesitamos saber, respondió, su voz temblando, pero decidida.
Las inscripciones brillaban y empezaban a formarse en un susurro ensordecedor que llenaba sus cabezas. Los hombres vinieron y tomaron lo que no era suyo. Aprendimos a olvidar, la tormenta a su alrededor se intensificaba, cada relámpago iluminaba sus rostros. Con un golpe de viento, los árboles se doblaron y el suelo bajo sus pies vibró. Era una advertencia. Máxime sintió que el amuleto se intensificaba, como si exigiera algo de él. Despierta la verdad. Solo la verdad puede salvarte, resonó una voz profunda en su mente, dejando un nudo en su garganta. Máxime miró a Nahir, sus ojos reflejaban el miedo, pero también un destello de comprensión. ¿Y si lo que hemos olvidado nos está buscando?, preguntó ella, y en ese momento, un rayo iluminó una entrada oculta entre las raíces de un árbol viejo y retorcido, una invitación a adentrarse en lo desconocido. Debemos ir, Nahir. Esto no es solo un amuleto. Es una conexión, una puerta, musitó Máxime, sintiendo la urgencia crecer en su pecho. Ambos se miraron en la tormenta, la descarga eléctrica zumbando en el aire. Pasaron la entrada, con la respiración entrecortada, el destino los llamaba a un abismo que contenía sus orígenes. Lo que encontrarían en ese lugar podría cambiar todo lo que sabían. Mientras las sombras del bosque los envolvían, una pregunta resonaba en sus cerebros: ¿qué era esa verdad que tanto habían temido? ¿Y cuánto sacrificarían para protegerla? Al cruzar el umbral, el amuleto se iluminó con fuerza. Había dado su primera respuesta, pero las siguientes, aún por descubrir, amenazaban con llevarlos a una revelación dolorosa. La tormenta rugía como si estuviera viva, y Máxime comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podrían enfrentar lo que el tiempo había ocultado? Mientras la oscuridad los tragaba, un eco de sonido se escuchó lejano, como un murmullo ancestral que resonaba a través del tiempo. Y en ese instante, supieron que la historia no solo se estaba revelando. Estaba a punto de volverse peligrosa. La oscuridad los abrazó con fuerza, y un escalofrío recorrió la espalda de Nahir mientras la entrada se cerraba tras ellos con un crujido peculiar. El amuleto, aún en la mano de Máxime, iluminaba el camino como un faro en la tormenta. Con cada paso que daban, el aire se volvía más cargado, casi eléctrico, como si la misma tierra sentara un juicio sobre ellos. ¿Qué es este lugar?, murmuró Nahir, apenas manteniendo un hilo de calma. Las paredes que los rodeaban parecían susurrar secretos en un idioma olvidado, ecos de susurros que reverberaban en el espacio reducido de la cueva. Lo desconocido, lo que nunca nos hemos atrevido a explorar, respondió Máxime, su voz resonando con entusiasmo y temor a la vez. Se sintió atraído por el brillo del amuleto, una conexión que lo empujaba a seguir adelante. De repente, el suelo vibró de nuevo, y una sombra pasó rapidísimo entre las sombras. Máxime y Nahir se detuvieron en seco, el corazón en la garganta. El sonido de pasos retumbaba en sus oídos, como si algo, o alguien, los estuviera siguiendo. Esto no me gusta, dijo Nahir, dando un paso atrás. A su voz se unió un eco que parecía burlarse de su miedo. ¿Y si no somos bienvenidos aquí? No lo sé, pero debemos seguir. La verdad no se encuentra volviendo atrás, insistió Máxime, tratando de mantener su propio miedo a raya. Avanzaron con cautela, la luz del amuleto proyectando sombras alargadas que danzaban como si tuvieran vida. Al girar una esquina, se encontraron en una pequeña cámara donde un mural enorme adornaba la pared. Era una representación de seres antiguos rodeando un árbol inmenso, sus raíces extendiéndose como serpientes por el suelo. En el centro del mural, una figura mantenía un objeto en alto, similar al amuleto que Máxime sostenía. Debemos acercarnos, dijo él, sintiendo que eso podía ser la clave. Cuando se aproximaron, el amuleto comenzó a brillar con una intensidad abrumadora, iluminando las inscripciones que parecían responder a su presencia. Los ancianos guardan sus secretos. Quien desee saber, debe sacrificarse, leyeron sus labios en el silencio, y el rostro de Nahir se tornó pálido. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo el pánico acumularse en su pecho. Justo en ese momento,
un viento helado sopló, soplando el polvo del mural y haciendo que la figura en el centro pareciera cobrar vida. La voz profunda que resonaba anteriormente volvió a inundar sus mentes, llevándolos a un estado de trance. Solo los valientes podrán romper las cadenas del olvido, dijo la voz con un eco reverberante que llenó la cámara. Una imagen repentina atravesó la mente de Máxime, la visión de su pueblo, ardiendo y en ruinas, siluetas de sus antepasados gritando en un eco de dolor y traición. No. No podemos permitir que esto suceda, bramó Máxime, su corazón acelerado por la revelación. Pero, Máxime, no entiendo qué significa todo esto. ¿Qué tenemos que sacrificar? Suplicó Nair, sintiéndose atrapada entre la fascinación y el terror. Quizás sea nuestro miedo, respondió él con una voz temblorosa, la última chispa de duda borrosa en su mente. En ese instante, el amuleto chisporroteó, iluminando la cámara con un destello abrumador. Máxime sintió que la energía lo atravesaba, como si el mismo lugar reclamara lo que les pertenecía. Un grito ensordecedor atravesó la sala y, en un guiño, la figura del mural se tornó hacia ellos, y una sombra alargada se deslizó detrás de ellos, cubriendo la entrada de la cámara. «Estamos atrapados», gritó Nair, su rostro reflejando terror y determinación a la vez. Al volver la vista, Máxime vio que la sombra tomaba forma, y de ésta emergió una figura imponente, sus ojos emanaban una luz sobrenatural. El ser no parecía una amenaza, sino más bien un guardián de aquel antiguo conocimiento, pero sus intenciones eran desconocidas. Vienen en busca de la verdad, pero ¿cuánto están dispuestos a sacrificar para encontrarla?, preguntó la figura, mientras el eco de su voz reverberaba en el estómago de Máxime, como un latido de la tierra misma. El aire se volvió denso, Máxime y Nair se miraron, conscientes de que la decisión que tomaran definiría no solo su destino, sino el futuro de su pueblo. La tormenta afuera parecía calmarse, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando el resultado de su encuentro. ¿Qué haremos?, preguntó Nair, con los ojos llenos de dudas. Estamos aquí, y no hay vuelta atrás. Debemos enfrentar lo que viene, respondió Máxime, entrecerrando los ojos hacia la sombra que se acercaba más. El frío de la oscuridad y la calidez de la luz del amuleto se encontraron en un instante tenso. Con un fuerte golpe, el eco ancestral resonó en la cámara, marcando el inicio de su verdadera prueba. ¿Podrían ambos superar lo que estaban a punto de descubrir y pagar el precio por su historia? Sin respuesta aún, el misterio se cernía sobre ellos, más profundo que la tormenta que aún rugía afuera. La figura observaba, esperando. La figura imponente flotó hacia ellos con un movimiento que desafiaba la lógica, como si se deslizara más que caminar. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una masa de sombras que a veces brillaba con destellos de luz, como si encarnara el mismo abismo. Máxime y Nair, temblando de miedo, intentaron retroceder, pero un muro invisible les impedía escapar, atrapándolos en un vórtice de incertidumbre. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar?, repitió la voz resonante, ahora más intensa, casi un grito que reverberaba en su interior. La pregunta pesaba sobre ellos como los cielos oscuros sobre la tierra en tormenta. No sabemos lo que eso significa, gritó Nair, su voz un hilo de angustia. No queremos perder nada más. Máxime la miró, sintiéndose desgarrado entre la lealtad hacia su amiga y la necesidad de descubrir lo que había más allá de este horror. Quizás eso sea la clave. Entendemos el sacrificio, de lo que se trata, susurró, más para sí mismo que para Nair. Recordó a su pueblo y como el fuego había consumido sueños y esperanzas, recordó el dolor en sus corazones. Había que hacer algo, actuar antes de que el eco de la verdad devorara todo lo que amaban, pero el guardián no estaba dispuesto a soltarles con palabras vacías. En su mirada, sentía que cada anhelo y cada temor de Máxime y Nair se leía como un libro abierto. El miedo es un peso. Arrepentimiento son cadenas. ¿Van a soltar sus sombras o cargarán con ellas para siempre? ¿Qué se supone que debemos hacer? Nair gritó, su voz llena de desesperación. En su interior,
Algo se rompía, una parte de ella que vinculaba su vida y la historia de su gente estaba a punto de ser revelada. Con un gesto, el guardián alzó una mano y la imagen del mural comenzó a cobrar vida, con figuras danzando y árboles conviviendo juntos, entre la luz y la sombra. Las raíces que parecían amenazantes ahora tejían formas que mostraban estrechos vínculos de unidad. El sacrificio no siempre es doloroso. A veces, es liberador. Nair miró a Máxime, comprendiéndolo al instante. No se trata solo de perder, sino de dejar ir lo que nos pesa, susurró. ¿Podemos renunciar a los miedos que nos controlan? Máxime sintió un calor dentro de él, un pulso lleno de vida. Podemos intentarlo, dijo, con voz firme, y ambos sostuvieron el amuleto al mismo tiempo. La luz que emanaba era brillante, intensa, un faro en medio de la tormenta de emociones. La figura del guardián sonrió por un instante, como si viera potencial en ellos. Entonces, comenzamos el ritual. Pero acepten que la verdad puede ser dura, que su sacrificio los cambiará para siempre. Con un movimiento, el guardián dispersó un polvo dorado en el aire, llenando la cámara con destellos que dibujaban patrones antiguos en las paredes. La atmósfera se volvió espesa, casi palpable, un campo magnético que vibraba con poder. ¿Listos?, preguntó Máxime, sus manos sudadas aferradas al amuleto. Nair asintió, ahora con una mirada de determinación. Así, en medio de la luz y el eco de sus palabras, comenzaron a dejar ir los miedos que llevaban consigo. Las sombras del pasado amenazaban con consumirse, pero también había un camino hacia la redención. El aire tembló a su alrededor y, en un instante, sintieron un inmenso vacío, como si el mundo estuviera a punto de abrirse ante ellos. La figura del guardián observaba, más expectante que amenazante, pero de repente, la cámara sintió una sacudida violenta. Un estruendo resonó y la oscuridad pareció cernirse nuevamente, interrumpiendo su viaje hacia la verdad. Nair, aguanta, gritó Máxime, mientras un torbellino de fuerza los empujaba hacia atrás. En el tumulto, una voz metálica surgió del fondo, oscura y retadora. No es el miedo lo que deben sacrificar para conocer la verdad, el costo es mucho mayor. La figura del guardián desapareció en un giro sombrío, dejando a Máxime y Nair atrapados entre lo que ya habían perdido y el abismo de lo desconocido que se abría ante ellos. Máxime, ¿qué viene ahora?, preguntó ella, asustada. El suelo se iluminó. Bajo sus pies, presagiando una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. Con el sudor resbalando por sus frentes, miraron hacia la oscuridad que se acercaba, se dieron cuenta de que la verdad que buscaban no solo les transformaría, podría destruirlos, y ahí, en esa incertidumbre aplastante, se escuchó el eco de la voz antigua, un recordatorio de que estaban solo al inicio de su camino. ¿Estarían listos para el sacrificio real? Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos una vez más, la pregunta permanecía flotando en el aire, tan pesada como la tormenta exterior. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, un abrazo inquietante que amenazaba con devorarlos. Máxime sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, llevándose consigo la seguridad que había conocido. Cada pulso de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. ¿Qué es esto?, preguntó Nair, sus ojos desorbitados mientras luchaba por mantener el equilibrio en medio de la inestabilidad. Máxime respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. No lo sé, pero tenemos que aferrarnos a lo que hemos decidido. No podemos permitir que el miedo nos controle nuevamente. La luz que antes emanaba del amuleto parecía titilar, y con cada destello, la figura del guardián regresaba a su mente, alejándose y acercándose como un recuerdo fugaz. El símbolo de su unión, el amuleto, empezaba a vibrar, pulsando con una energía que amenazaba con explotar. En su mente, las palabras del guardián resonaban: el sacrificio los cambiará para siempre. Nair, sintiendo la angustia que emanaba de Máxime, lo tomó de la mano. Si este es el momento de la verdad, debemos enfrentarlo juntos. Ella cerró los ojos, respiró profundamente y visualizó todo lo que había perdido. Las risas de su familia, la calidez del hogar, el amor que había sentido en aquellos días pasados.
Se sintió sobrecogida por una marea de emociones. No puedo dejar que esto nos destruya, murmuró. Máxime la miró, comprendiendo su lucha interna. Tienes razón. Es nuestro momento de renacer. Dejemos ir los fragmentos que aún nos retienen. Aceptemos el sacrificio, cueste lo que cueste. El aire comenzó a brillar, llenándose de figuras danzantes que emergían de las sombras, imágenes de personas, lugares, todas representando momentos que les habían traído dolor. Eran las manifestaciones de sus miedos y arrepentimientos, las velocidades de sus almas atrapadas en ciclos de sufrimiento. «Libérate», gritó Máxime, sintiendo que la luz se intensificaba. Las figuras parecían responder, su energía llenando la cámara con colisiones de emoción y liberación. «Deja que se vayan». Nair comenzó a llorar, su voz resonando casi como un canto de despedida. «Adiós a los miedos. Adiós al pasado». Las sombras que antes parecían amenazantes empezaron a disolverse en el aire, como humo prendido por el viento. Máxime sintió un vacío creciente en su interior, pero no era un vacío de pérdida, sino de espacio, de libertad. Aquello que alguna vez los había atado ahora se evaporaba, dejando un rayo de luz y esperanza. De repente, un grito desgarrador resonó desde el centro de aquella negrura. No era el guardián, sino algo más profundo, más oscuro. Era un lamento que hablaba de historias perdidas, de almas atrapadas en un tiempo que nunca fue. «Nair». «Escucha», exclamó Máxime, al tiempo que veía cómo figuras emergían con rostros llorosos, desvaneciéndose entre las sombras. «Debemos enfrentar lo que dejaste atrás. No podemos mirar hacia otro lado». Las sombras comenzaron a concentrarse, formando un vórtice de desesperación y rencor. «No se irán tan fácilmente», resonó la voz metálica que habían escuchado antes, ahora llena de ira. «Sus sacrificios no serán suficientes. Lo que buscan es más grande que ellos». El vórtice se amplió, girando alrededor de ellos como un torbellino voraz. Máxime y Nair comprendieron que la lucha no era solo contra sus miedos, sino contra las fuerzas que, en sus corazones, habían quedado olvidadas, apoderándose de sus realidades. «El sacrificio no solo es personal. Es colectivo», murmuró Máxime, con los ojos todavía fijos en el abismo frente a ellos. «Hemos perdido mucho, y aún hay más por perder». Nair asintió, el nudo en su garganta formando un grito que luchaba por salir. «No estamos solos. Podemos hacerlo. Juntos. No solo liberamos nuestras sombras, sino las sombras de aquellos que amamos». En ese momento, los destellos de luz comenzaron a brillar más intensamente, imbuyendo la cámara con una energía abrumadora. El vórtice se tambaleó, como si sus palabras hubieran desencadenado algo que había estado latente. Ahora, en el corazón de la tormenta, Máxime y Nair se enfrentaban a una decisión monumental. ¿Podrían abrazar la verdad que liberaría no solo sus almas, sino también aquellas de generaciones anteriores? La luz estalló en un éxtasis de color y sonido, mientras el vórtice parecía acercarse. Con un último empujón de determinación, la voz del guardián resonó en sus mentes: «El sacrificio real está por llegar». Justo antes de que todo se llenara de luz, una sombra se proyectó, formando una figura familiar que los miraba con resentimiento. En un instante, se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio podría ser más cercano de lo que pensaban. Y ahí, entre luces y sombras, supieron que el verdadero desafío apenas comenzaba, antes que el sacrificio a lo largo de sus vidas se volviera inevitable, y el costo real se manifestara. Con un estremecimiento, se dieron cuenta de que en cuestión de segundos, podrían perderse de nuevo, pero otra decisión vendría. Estaban cerca de la verdad, pero ¿a qué precio? «¿Estamos listos para enfrentar lo que hemos olvidado?», se preguntó Máxime, mientras el torbellino comenzaba a disolverse delante de ellos, dejando a su paso un camino hacia lo desconocido. ¿Serían capaces de aceptar lo que les aguardaba en el umbral de la luz? La deslumbrante luz que emanaba del amuleto envolvió a Máxime y Nair en un abrazo eléctrico, resplandeciendo en el corazón del vórtice. Era como si el universo entero estuviera a punto de estallar, sacudiéndolos con una fuerza indescriptible.
Por un instante, la oscuridad retrocedió, y las figuras que antes arrastraban consigo su pesadez se transformaron en luces titilantes, danzando alrededor de ellos, entrelazándose en un coro resplandeciente de voces que clamaban por redención. Ahora, adelante, gritó Máxime, cada palabra alimentando el fuego de su determinación. Pero en ese mismo instante, una sombra se alzó, alargándose como un tentáculo desde el fondo del vórtice. Era oscura, brumosa, como algo surgido de las pesadillas mismas. Con horror, Nahir reconoció esa forma. No. No puede ser, su voz temblaba, llena de un terror que apenas podía controlar. La figura emergió en toda su desoladora grotesquería, los ojos vacíos y sin vida reflejando su propio dolor, su propia pérdida. «Es mi madre», exclamó, sintiendo la familiaridad de la angustia atravesarla como una lanza. «Nahir. Controla tu miedo, enfréntalo», la instó Máxime, el nudo en su estómago apretándose mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor. La figura avanzó hacia ella, como si el tiempo no tuviera más sentido. Nahir, gritó de nuevo, intentando mantener la conexión. «Recuerda quiénes somos. No estás sola. Dile que la amas, que la has dejado ir». Ella titubeó, sintiendo que su voz se hacía eco de las palabras, pero las emociones se arremolinaban. A su lado, el vórtice seguía girando, y con cada vuelta eran más evidentes los rostros de aquellos que habían fallado, de quienes habían quedado atrás. Se escuchaban murmullos, risas apagadas, ecos de un tiempo que habían anhelado profundamente, pero que nunca volvería. «Debemos dejar ir todo esto», dijo Nahir con rabia contenida, un resplandor en sus ojos. «No más». En un acto de valentía, se plantó ante la figura de su madre. «Te amo. Pero no puedo seguir atada a tus recuerdos tristes, la vida debe continuar». La sombra se detuvo un instante, titulando como si luchara entre quedarse y desaparecer. Era el momento crucial. Máxime, impulsado por la misma energía, se unió a ella, levantando el amuleto que aún brillaba intensamente. «En este sacrificio nace una nueva vida», unió su voz a la de Nahir. «No estamos solos. Liberamos nuestra tristeza, junto a nuestras almas, lo haremos por ti también». El efecto fue inmediato. La figura tembló, y aunque las lágrimas fluyeron de sus ojos perdidos, pareció diluirse en el aire de una manera casi poética. Como si el dolor que una vez la había mantenido cautiva ahora se desvanecía en luz, pero no fue fácil. A medida que la sombra se desvanecía, el vórtice se volvió aún más voraz, absorbiendo todo a su paso. Un eco ensordecedor de risas y llantos resonaba alrededor, un torbellino de memorias abrumadoras, cada uno de esos lamentos tirando de ellos hacia el abismo. «Máxime. No podemos dudar». Nahir gritó, el miedo atrapando su corazón. Pero él sabía que esa era la prueba final, donde cada rasguño ancestral debía enfrentarse para que la luz pudiera surgir. La luz del amuleto se volvió un faro, guiándolos. Prudente, Máxime respiró hondo y se preparó para el último acto de este sacrificio. «Estamos cambiando el pasado, y estamos creando el futuro». Con una explosión de energía, la luz estalló alrededor de ellos, apenas notando cómo las sombras del vórtice comenzaban a ser absorbidas por la luminosidad. Se entrelazaron más estrechamente, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. Un grito desgarrador resonó en el aire. La figura, reunida de nuevo, no mostraría signos de rendición. ¿Acaso piensan que podrán cambiar lo inevitable? No pueden escapar de este ciclo. El grito era conocido, atrapándolos en el tiempo. Era la voz de un pasado olvidado, una advertencia de que lo que estaban creando podría desatar un horror más grande, y justo cuando la luz parecía contundente, una sombra se abalanzó. Sobre ellos, un rayo de oscuridad que atravesó el brillo, abriendo un abismo aún más insondable que antes. «Máxime», murmuró Nahir, pálida y temblando. «¿Qué hemos hecho? ¿Estamos listos para lo que esto significará?» La incertidumbre se cernía en el aire, el eco de sus decisiones resonando siniestramente.
En ese instante, supieron que todo estaba a punto de cambiar. La sombra los envolvió, y a lo lejos, un eco retumbó en sus corazones: la verdad destruirá todo lo que han conocido. ¿Podrán soportarlo? Y así, cerrando los ojos, se adentraron en la desconocida oscuridad, solo para descubrir que el verdadero secreto esperaba ser revelado, en el corazón de su sacrificio. Sintiéndose atrapados en un torbellino de sombras y luz, Máxime y Nahir se encontraron en un lugar que no podían identificar. Era un paisaje desolado, lleno de nebulosas oscuras que se arremolinaban alrededor de ellos, trayendo consigo murmullos ensordecedores que parecían ser susurros de almas perdidas. Se miraron con miedo, sus corazones latiendo como si quisieran escapar de su propio pecho. ¿Dónde estamos?, preguntó Nahir, la voz apenas un susurro. La ansiedad apretaba su garganta, y el sabor amargo del terror llenaba su boca. No lo sé, pero debemos encontrar una salida, respondió Máxime, mirando a su alrededor, su mente luchando por encontrar claridad en ese caos. De repente, un brillo tenue emergió de las sombras, como si un eco del amuleto aún residiera cerca. Sigilosamente, se dirigieron hacia la luz, sintiendo que era su única esperanza. Pero a medida que se acercaban, las luces comenzaron a tomar forma, transformándose en rostros familiares, amigos, seres queridos, incluso aquellos a quienes habían perdido. No, gritó Nahir, incapaz de soportar el dolor de ver caras asociadas con recuerdos de tristeza. No podemos dejarlos atrapados aquí. Pero no son reales, insistió Máxime, aferrando su mano. Son ilusiones. Debemos seguir adelante. Sin embargo, las figuras comenzaron a acercarse, sus voces llenas de un extraño anhelo. ¿Por qué nos abandonaron?, clamaban, los ecos de sus lamentos resonando en las profundidades de sus corazones. Nahir se sintió desgarrada, el peso de la culpa y la pérdida amenazando con aplastarla. No. No debemos dejar que eso nos detenga, dijo Máxime, su voz firme pero temblorosa. Tienen que entender que los amamos, pero debemos avanzar. No podemos cargar con su dolor. La luz comenzó a titilar, y las sombras parecían inclinarse hacia ellos, intentando envolverlos. Era en ese instante que un súbito destello de claridad atravesó la mente de Nahir. Recuerda lo que dijimos en el vórtice, dijo. El amor no debe ser una cadena, sino un impulso hacia adelante. Respirando hondo, se volvió hacia las figuras. Les amo, pero no puedo quedarme aquí. Les he dejado ir porque lo que queda en mi corazón vive en mis recuerdos, y eso es suficiente. Libérense. Las figuras se congelaron, la confusión reflejada en sus rostros ya no exhibía el dolor, sino la comprensión. Lentamente, comenzaron a disolverse, transformándose en corrientes de luz que elevaban sus voces en un canto de despedida lleno de amor. Pero el paisaje aún no estaba tranquilo. Más sombras emergieron, más grotescas y hambrientas. No pueden simplemente irse, dijeron, sus voces resonando con una rabia indescriptible. Era como si las sombras estuviesen defendiendo su territorio, decididas a mantener a Máxime y Nahir cautivos en aquella angustia interminable. Cuidado, gritó Máxime, y el miedo volvió a apoderarse de él mientras la oscuridad se abalanzaba para atraparlos. La luz del amuleto, aunque débil, chisporroteaba en sus manos. El vórtice resonaba en su mente como un latido, más fuerte que nunca. Debemos activarlo, dijo Nahir, comprendiendo que el amuleto guardaba la clave para su escape, pero la fuerza de las sombras comenzaba a consumir su voluntad. Pero, ¿y si al abrirlo liberamos algo peor?, preguntó Máxime, temiendo las posibles consecuencias de su decisión. No hay elección. El amor nos ha traído hasta aquí. Lo que hemos dejado atrás no puede ser más fuerte que lo que llevamos en nuestros corazones. Nahir se aferró al amuleto con una determinación renovada, y cuando ambos elevaron el objeto mágico, al unísono resonó un grito ensordecedor que pareció sacudir el mismo aire. Las sombras se retorcieron, indecisas, aturdidas por la luz que emanaba con fuerza.
Máxime y Nair sintieron como la luz se intensificaba, desafiando las tinieblas que amenazaban con llenar sus almas de terror. Ahora, exclamaron. Por nuestro amor y por aquellos a quienes hemos perdido, rompemos esta cadena. La luz se disparó como un rayo y una turbulenta explosión de energía atravesó la oscuridad. Pero justo cuando todo parecía que iba a desmoronarse, un grito atronador, más agudo que el anterior, llenó el aire: no escaparéis tan fácilmente. La vorágine de sombras se lanzó hacia ellos, y Nair sintió como su corazón se encogía. Sin embargo, en el apogeo de la luz, se dio cuenta de que esta batalla no era solo por ellos, sino también por todas las almas atrapadas en el ciclo infinito del dolor. La decisión en ese momento se tornó más clara. ¿Qué impacto tendría al final su elección? Y así, llenos de valentía, lanzaron al unísono la luz hacia el centro de las sombras, sabiendo que lo que sucedería a continuación podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de todos aquellos a quienes amaban. Pero al mismo tiempo, un oscuro presagio latía en sus corazones: si la verdad de su sacrificio se revelaba, ¿estarían listos para afrontar las consecuencias de lo que habían desatado? La pregunta flotó ominosamente en el aire, mientras el abismo se cerraba sobre ellos, llevando consigo a quienes nunca debieron estar atrapados. El futuro pendía de un hilo y uno solo de sus deseos podía decidir el destino de lo que vendría. La luz estalló en una explosión deslumbrante, envolviendo a Máxime y Nair en un abrazo cálido que contrarrestaba el frío abrumador de las sombras. De repente, el aire se tornó pesado, como una tormenta que se acumula antes de descargar, y el grito ensordecedor de las sombras resonó en su interior, retumbando como un trueno lejano. La energía que emanaba del amuleto parecía tener una vida propia, pulsando al ritmo de sus corazones. No. Retírate, aullaron las sombras, intentando disuadirlos, mientras el viento ululaba a su alrededor, trayendo consigo un frío que cortaba como cuchillos. Pero era el amor que llevaban consigo lo que los mantenía en pie, lo que les daba fuerza frente a esta vorágine de miedo. Resiste, gritó Nair, sintiendo la luz del amuleto vibrar con cada nota de su voz. Se concentró en las imágenes de aquellos que habían sido su roca, su inspiración. Las sonrisas de los que amaba iluminaban su mente, y con cada recuerdo, el brillo del amuleto se intensificaba. Máxime cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran a través de él. En medio del caos, se vio en el patio de su infancia, jugando sin preocupación, riendo junto a sus amigos. El eco de esas risas se multiplicó en la luz, llenándole de una determinación ardiente. Por ellos. Por nosotros, exclamó, y su grito se unió al de Nair, resonando en el aire como un canto de guerra contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. La luz comenzó a girar en espiral, y las sombras respondieron con un rugido ensordecedor, una protesta feroz contra lo inevitable. Pero justo en el clímax de esa batalla entre esperanzas y temores, todo adquirió un matiz distinto. La lucidez de Nair tomó forma, y sintió como la conexión con el amuleto se transformaba. Es un portal, dijo, las palabras brotando de su boca como un manantial de claridad. De alguna manera, esto debe llevarnos a casa. Debemos guiarlo con nuestro amor. Los ojos de Máxime se abrieron ampliamente, mientras un destello de entendimiento iluminaba su rostro. Sí. Está vivo, Nair. Debemos enfocarnos. Deja que nuestras emociones fluyan y que la luz nos dirija. Sintiendo la fuerza del vórtice, comenzaron a canalizar la energía acumulada, cada uno proyectando su amor, su dolor y su deseo de libertad. Era como si el tiempo se detuviera, el flujo del mundo externo se tornó irrelevante. Ese momento, donde su amor se convertía en fuego, se entrelazó con el pulso de la luz del amuleto, y de pronto todo se iluminó. Sin previo aviso, las sombras comenzaron a retroceder, como si un manto de luz desbordante las empujara hacia el fondo de su propio abismo. Pero en medio de esa brillantez, un vórtice oscuro se formó. La voz que había gritado, ahora resonaba con un tono más bajo, aún feroz, pero lleno de desesperación. No os dejaremos ir tan fácilmente.
Las consecuencias de este acto serán vuestro juicio. Máxime y Nahir sintieron un escalofrío recorrer sus espinazos. La pugna no era solo física, había un peso espiritual que amenazaba con aplastarlos. ¿Qué significa eso? Nahir cuestionó, justo cuando el aire se tornó en una sinfonía de lamentos. Las sombras, aún resistiendo, comenzaron a tomar forma, revelando su verdadero aspecto, eran almas inocentes, perdidas, sujetas a la angustia de su paso por la vida. Debemos seguir. Máxime, sintiendo la presión creciente en su pecho, giró hacia Nahir, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. No podemos dejarlos atrás. Son parte de esto. La luz tembló, equilibrándose entre su decisión y el temor de lo que vendría. La profunda tristeza en las almas atrapadas calaba hondo, frenando su impulso. Entre los gritos de las sombras, el eco de los recuerdos de aquellos amores perdidos se convirtió en un llamado. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por esto? La voz temblorosa de Nahir rompió el silencio entre ellos. ¿Valdrá la pena lo que enfrentaremos para salvarlos? Mientras la oscuridad avanzaba nuevamente, implacable y ansiosa, Máxime sintió cómo su valía se ponía a prueba. Lo valdrá si al final podemos liberarlos. Esa decisión, una línea cruzada que no podían regresar. El brillo del amuleto relampagueó, pero la carga del sacrificio comenzó a pesar en sus almas. Justo cuando la luz parecía alcanzar su máxima intensidad, un eco resonó. Prepárense. Las sombras no perdonan. Y aunque la determinación ardía en su espíritu, la sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos como un presagio oscuro. ¿Qué tipo de verdad enfrentarían luego de esa plenitud? La respuesta apenas estaba en el horizonte, y una presión creciente llenaba el aire, amenazando con romper todo lo que conocían. Nahir y Máxime miraron al abismo, sabiendo que sus corazones latían en un mismo compás, pero también comprendiendo que el sacrificio podía ser un juego más grande de lo que imaginaban. Máxime se sentó en medio de la caverna, el sudor perlaba su frente mientras la luz del amuleto palpitaba a su lado. A su lado, Nahir parecía tan resuelta como siempre, pero una sombra de duda cruzaba su rostro. El eco de los lamentos seguía resonando, un constante recordatorio del sacrificio que se avecinaba. De repente, el viento aulló con fuerza, y el guardián oscuro volvió a emerger, su presencia era imponente. El sacrificio se exige, y no todos son dignos de enfrentar la verdad, dijo, su voz reverberando en el espacio reducido. Estamos listos, exclamó Máxime, un destello de determinación en sus ojos. No permitiremos que la oscuridad nos consuma ni a nosotros, ni a aquellos a quienes amamos. Las palabras resonaron en el aire hasta que la energía del amuleto se intensificó, iluminando cada rincón de la caverna. Con cada latido, las sombras retrocedían, visiblemente atormentadas por la luz que Máxime y Nahir emanaban juntos. Entonces, debéis elegir, dijo el guardián. ¿Protegeréis la verdad o sacrificaréis lo que más quieren? Máxime y Nahir se miraron, comprendiendo que la decisión no era solo suya, implicaba a su pueblo, a todos los que habían sufrido, a aquellos que habían quedado atrapados en el dolor. Elegimos la verdad, aunque duela, dijo Nahir, su voz firme, alentada por el amor que llevaban dentro. En un instante, un torrente de imágenes comenzaron a desplegarse ante ellos. El amuleto vibraba con cada visión, mostrando a su pueblo en la gloria de su existencia pasada, sus risas, sus vidas plenas y luego, la devastación. Máxime sintió un nudo en su garganta. No podemos permitir que esto se repita. No más. Con un movimiento decidido, ambos levantaron el amuleto hacia el guardián. Liberamos el dolor. Por el amor y la esperanza, liberamos nuestro temor, gritaron al unísono. La luz se volvió dorada, y fluyó a través de ellos como un río vivo. El guardián retrocedió, sorprendido por su espontáneo poder. No todos pueden soportar tal carga. Nadie puede escapar de su pasado. Pero no podemos dejar que nuestros errores nos definan, replicó Máxime, sintiendo cómo las sombras se agazapaban, intentando asirlos.
La verdad nos hará libres. Mientras la energía crecía, Nahir sintió como cada lágrima y cada dolor acumulado flotaban hacia el amuleto. Por aquellos que hemos perdido. Por quienes aún están aquí. Queremos la verdad, sin miedo. El amuleto brilló intensamente, creando un portal que absorbió toda la negrura que los encerraba. En ese mismo instante, la voz del guardián resonó, llena de furia. El sacrificio es lo único que liberará a aquellos que han sido olvidados. Nahir reaccionó de inmediato, desarmada pero decidida. ¿Y si el verdadero sacrificio no es perder, sino aprender, recordar y seguir adelante? Con una energía renovada, ambos se fundieron en el resplandor del amuleto, dejando ir sus miedos, sus traumas, abrazando cada sombra que se irguía ante ellos. En un último esfuerzo, dirigieron todo su amor hacia la luz, sabiendo que esa era su verdadera fuerza. Un hielo abrumador recorrió la caverna, e instantáneamente se transformó en calor. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el miedo y los recuerdos tristes. Con un resplandor resplandeciente, cada figura oscura convertida se dispersó como polvo de estrellas, dejando solo una suave luz que brilló en el aire, revelando el camino de salida. Lo hemos logrado, murmuró Nahir, aunque la emoción aún latía en su voz. Las luces del amuleto se estabilizaron, y el guardián sonrió con una mezcla de respeto y dolor. La verdad es dolorosa, pero conocíais el precio. Máxime y Nahir sintieron como un profundo alivio se instalaba en sus corazones. No somos solo nosotros. Somos toda nuestra historia, y cambiamos el futuro quebrando las cadenas del pasado, respondió Máxime, su voz firme. El guardián desapareció en un resplandor áureo, un eco de aceptación fluyó en el aire, como un susurro que precede el alba. El amuleto dejó de brillar intensamente, transformándose en un simple objeto, un recordatorio del viaje que habían recorrido. Con el corazón palpitando, ambos avanzaron hacia la salida, donde la luz del día comenzaba a filtrarse, disipando la oscuridad en la caverna. Lo hemos hecho, dijo Nahir, aliviada y contenta. Estamos aquí, juntos. Máxime sonrió, sintiendo el fresco aire abrazar sus rostros. Y ahora, debemos compartir la verdad con nuestro pueblo. No podemos ser los únicos que conocen. Mientras caminaban juntos hacia la luz, sintieron que su conexión se había vuelto más fuerte que nunca, sus corazones pulsando al unísono. Habían enfrentado sus miedos, se habían descubierto a sí mismos y habían encontrado una razón para mirar al futuro. Mientras se alejaban de la caverna, las nubes comenzaron a disiparse en el horizonte. Había esperanza. Había renacimiento. Y lo más importante, había verdad. El diluvio que se había sentido tan inminente se desvanecía, reemplazado por una claridad renovada. La historia de su pueblo no se acabaría, en verdad, apenas comenzaba, y así, Máxime y Nahir regresaron a su hogar, con los brazos listos para abrazar un futuro nuevo, un futuro donde el amor y la historia no serían un peso, sino una fortaleza. La verdad había sido revelada, y con ella, la posibilidad de un mañana lleno de esperanza. Este era el final de una historia, pero el comienzo de un legado, una conexión que jamás se extinguiría. ¿Y tú, estás listo para ser parte de la verdad que has estado buscando? No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da like y alimenta el algoritmo, tu apoyo es vital. Y llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.